vamos a iniciar y durante marzo vamos a iniciar y a estudiar una carta quizá olvidada, porque a veces se predica de un versículo nada más, de uno que otro por ahí, ¿verdad? Vamos a estudiar durante durante marzo, vamos a estar estudiando primera carta de Juan. Primera de Juan, vamos a estar estudiando y aprendiendo sobre Juan. Así es que vea tu Biblia cerca de Apocalipsis, ¿verdad? Cerca de Apocalipsis, y ahí vas a encontrar, porque no es el Evangelio de Juan. No vamos a estudiar el Evangelio de Juan, no vamos a predicar sobre el Evangelio de Juan, vamos a predicar sobre la primera carta de Juan, una de sus cartas generales, ¿verdad? Tiene primera, segunda y tercera, ese es como los carritos, ¿verdad? Primera, segunda y tercera. Entonces, vamos a estudiar primera de Juan. Juan tiene, échale un vistazo rápido a los capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene el Evangelio de Juan? 5 A ver, capítulos. con tu mano, levántala y muéstrame cuántos. 5. Órale, ya los dedos de hasta el fondo no los alcanzo a mirar. Ok, pues vamos a comenzar con esto y esta es una carta hermosa escrita por, obvio, Juan. ¿Quién era Juan? ¿Quién era Juan? Pues bueno, Juan dice justamente los evangelios que Juan era hijo de Zebedeo, con Z, hijo de Zebedeo, ¿verdad? ¿Hermano de quién? De Jacobo. Juan era hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, y a Juan y a Jacobo les decían los hijos del trueno, ¿verdad? Entonces así les apodaron. Bueno, tengo que darles esta introducción, ¿verdad? Es histórica, digámoslo así, para tener contexto. Entonces esta carta se cree que fue escrita entre el año 80-85 después de Jesucristo. 80-85 después de Jesucristo. La historia nos dice, la tradición, no la historia, la tradición nos indica que Juan escribió estas cartas, no el Evangelio, esta carta la escribió en Éfeso, ¿ok? Éfeso hoy en día es la actual Turquía, es una ciudad de la actual Turquía, ahí está Éfeso, y entonces se cree que ahí Juan escribió esta carta. Juan tenía un discípulo muy allegado a él que se llamó Policarpo. ¿Cómo se llamó? Policarpo. ¿Verdad? Policarpo. Puedes ver incluso en YouTube, puedes buscar la historia, la película de Policarpo. Pues así se llama, lo buscas Policarpo y te aparece en YouTube la película de Policarpo. Así es que Juan tuvo este discípulo que se llamó Policarpo, ¿verdad? Y Policarpo tuvo otro que se llamó Ireneo, ¿verdad? Que justo Ireneo estuvo en la época de Clemente de Alejandría y de Tertuliano. Sí, Tertuliano. Entonces, todo esto te lo digo para que veas el contexto y entiendas y sepas que el escritor de esta carta existió en la historia universal, ¿ok? ¿Por qué? Porque la gente luego dice que la Biblia es un libro de mitología, de historias, de cuentos chinos. Pero no, te doy toda esta reseña de nombres para afirmar y confirmar que la primera carta de Juan fue escrita por él mismo, ¿verdad? Y todos estos hombres pueden dar, incluso si tú lees a Ireneo, que existió en la época de este hombre Clemente de Alejandría, ¿verdad? Ellos decían, esta carta la escribió Juan. Ellos daban fe
de que Juan había escrito esa carta. En el año 80, 85, imagínate, hace un montón. Así es que vamos entonces, amados hermanos, ahí a la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 1, y hoy vamos a estudiar, vamos a aprender sobre los versículos 1 al 4, ¿ok? Yo voy a usar dos traducciones hoy. Voy a usar la Nueva Biblia de las Américas y voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Sígueme tú con tu Biblia, con la traducción que tengas, pero vamos a darle lectura. Voy a dar lectura a la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: lo que existía desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, eso escribimos acerca del verbo de vida, y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribo estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido, o en mi versión dice completo. Así es que vean, primero que nada, lo que llama la atención es que en esta carta no dice a la iglesia de Éfeso, no dice a los repatriados, no hay destinatario específico. ¿Te das cuenta? Que no dice para César Marín, no dice eso. ¿Por qué? Bueno, pues se entiende y se cree que en aquella época, año 80-85, lo que dicen los teólogos e historiadores es que las iglesias estaban sufriendo algunos embates serios, como lo ha sido a través de toda la época cristiana, ¿verdad? La iglesia estaba sufriendo algunos embates serios. Sobre todo dos tendencias se estaban pegando fuerte. El gnosticismo estaba avanzando, estaba ya proliferando y creciendo. Ustedes hoy en día van a escuchar gente que le dices: oye, ¿tú eres cristiano? Y te dice: no, soy gnóstico. Y dices: oye, ¿y eso qué es? Hasta te quedas así, ¿no? Como, ok, ¿verdad? Porque ¿qué significa gnosticismo? ¿Quiénes eran los gnósticos? La palabra viene del griego gnosis, kenosis, conocimiento. Entonces los gnósticos creen que obtienen la salvación a través del conocimiento de cosas ocultas que están en la Biblia o en cualquier otra parte. Entonces ellos creen que pueden llegar a un punto. Hoy en día hay gnósticos y agnósticos, ¿ok? Entonces hoy, en aquella época estaba proliferando el gnosticismo, o sea, que decían: no, es que es el conocimiento. Así es que leían, aprendían sobre doctrinas, cosas, pero el que más sabía estaba en otro nivel, más cerquita del cielo. Y así, entonces había toda esta parte, pero ¿qué era lo que daba la salvación? El conocimiento, ¿ok? Luego estaban rodeadas las iglesias también de creencias y cuestiones griegas. Ahora, los griegos eran tremendos, ¿verdad? Porque ellos tenían una idea de una separación. Fíjate bien, los griegos creían, y eso parece mucho a lo que a mucha gente hoy en día, aunque es mexicana, parece más griega en su forma de pensar. Los griegos creían que el hombre estaba hecho, sí, de espíritu y cuerpo, ¿ok? Pero estos dos eran diferentes y separados, de tal manera que el cuerpo es pecaminoso, pero no el espíritu, lo espiritual. Entonces ellos le daban vuelo a la hilacha.
con el cuerpo, y entonces hacían de todo. Orgías, fiestas, embriagueces, todo con el cuerpo, porque ellos creían que esto no afectaba lo espiritual. Y entonces por eso de su vida hacían un papalote y lo echaban a volar, pecando. ¿Por qué? Porque ellos creían que no afectaba lo espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla todo lo contrario. Por eso Juan, en medio de toda esta situación, escribe estas cartas. ¿Ok? Sí. Ese es el contexto, la historia de este asunto. Y ahora cuando la empezamos a leer, se te abre el panorama y dices, por eso está escribiendo. Ahora, tú conoces a muchos, algunos de ustedes eran así. Algunos de ustedes iban a la iglesia a llenarse de lo espiritual, ¿verdad? Iban a llenarse de lo espiritual, como que vas a una boda, unos 15 años o unos bautizos, ¿no? Y luego ibas y le dabas vuelo a la hilacha, ¿verdad? Adulterando, fornicando, embriagándote, todo, ¿verdad? Y tú creías que estabas bien con Dios, hasta que llegas al conocimiento de Cristo y te das cuenta que no coincide. Bueno, por eso les decía hace un ratito que algunos de nosotros parecíamos griegos en nuestro actuar, ¿no es cierto? Bueno, ok. Entonces por eso no hay destinatario, porque está escribiéndole a todas las iglesias, quizá las de Éfeso, les está escribiendo y les está diciendo, ok, este es el mensaje. Y vayan conmigo, porque ya saben que este tipo de predicación expositiva lo que hacemos es ir casi versículo, palabra por palabra a veces, ¿no? Entonces dice, este es el mensaje que oímos. ¿De quién habían oído el mensaje? De Jesús. De Jesús. Jesús mismo fue el que les predicó. Entonces él está haciendo una aclaración, recordándoles a ellos de que Juan había estado con Jesús desde el mismísimo principio. Había estado cuando Jesús los llamó, y los hijos del trueno, hijos de Zebedeo, ¿verdad? Entonces Juan trae a la memoria eso y dice, ¿saben? Yo anduve con Jesús. Pero dice aquí entonces, versículo 1, lo que existía desde el principio. Lo que hemos oído. Ahora, cuando él está hablando de lo que existía desde el principio, se está refiriendo obviamente a Jesucristo. Pon tu dedo ahí en este pasaje y vete al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Entonces, hermanos, se dan cuenta, él sigue su línea que había escrito con el Evangelio, ¿verdad? Y ahora en esta primera carta dice lo que existía desde el principio. Está refiriéndose a Jesucristo. Pero ahora dice lo que hemos oído. Ahora, quiero que pongas atención, y si te gusta marcar o subrayar tu Biblia, o traes una libretita y usas colores y todo ese rollo, ¿verdad? Entonces yo quiero que subrayes todas las veces que dice visto, ¿verdad? Que dice visto, oído, tocado, ojos, ¿verdad? En Primera de Juan. Volvamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Y entonces, hermano, dice lo que existía desde el principio, lo que hemos, y dice oído, visto con nuestros propios ojos. Pareciera una redundancia, ¿verdad? Porque puedes ver con otra cosa. No, sin embargo la escritura, recuerdan que yo prediqué hace 2 semanas los ojos de tu corazón. ¿Recuerdan que hablé de eso? Sí.
Entonces, podría ser esta parte, pero el asunto también es que está afirmando Juan que nadie se lo contó. Nadie se lo contó. Lo vi yo con mis propios ojos. O sea, un mexicano diría, a mí nadie me vino con el chisme. Sí, yo lo vi, pero ya ves, ya te percataste qué elementos de nuestros sentidos ocupa Juan aquí. Son 3. Número 1, hemos visto, hemos oído, hemos visto, dice, y hemos tocado. Amado hermano, entonces Juan dice, yo anduve con Jesús, lo vi, lo oí, lo toqué. Nadie me lo contó. Amado, tú has oído, visto y tocado a Jesús de forma espiritual. Tú y yo lo hemos oído a través de su palabra. Porque la fe viene por el oír, ¿no es cierto? Lo hemos oído, lo hemos visto. ¿A través de qué? A través de tus hermanos, sí, de la transformación y el cambio, pero dice Romanos que también nosotros hemos visto a través de la naturaleza y de la creación de Dios. Vemos la magnificencia de Dios, nuestro creador, y Jesús es creador del cielo y de la tierra. Entonces lo hemos visto y lo hemos tocado. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual, ¿no es cierto? A veces hemos sentido esa paz, esa sanidad, ese consuelo, esa fortaleza. Entonces dice aquí la Escritura que lo hemos oído, que lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Y sigue diciendo, estoy en el versículo 1, esto escribimos acerca del verbo de vida. Está hablando de Jesucristo. Pon atención en esto. El énfasis, el enfoque que Juan está dando es que todo lo que Jesús había hecho en su vida, eso fue lo que el Espíritu Santo les movió a él, a Juan, para ponerlo en papel. De esto es lo que les estoy escribiendo, de lo que oí, de lo que vi y de lo que toqué. Ok, pero quiero que pongas atención en esta, fíjate bien, la Nueva Traducción Viviente dice así: les anunciamos, inicia diciendo eso. Les anunciamos al que existe desde el principio. Anunciamos, ¿verdad? Aquí en el versículo 1 en la Nueva Biblia de las Américas dice escribimos, ¿verdad? Escribimos acerca del verbo de vida. Amado, sea que lo anuncies verbalmente, o sea que lo anuncies de manera escrita, lo que tú has visto, oído y tocado de Jesucristo, debes de transmitirlo verbal o escrito. Debes hacerlo, porque Jesús es real. Amén. Amén. Bueno, y entonces dice del verbo de vida. Ahora, si estás tomando nota, subraya las veces. Ya subrayaste oído, visto, tocado, palpado, etcétera, ¿verdad? Pero ahora, las veces que aparece la palabra vida, presta atención a eso. Y dice, escribimos acerca del verbo de vida, y la vida se manifestó. La vida se manifestó. Fíjate en la palabra de Dios aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice que Jesús es la palabra, que Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos. Lo vimos y ahora testificamos. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Pero entonces, amado hermano, Juan está diciendo: yo veo, toco y oigo, y entonces yo anuncio a Jesucristo, al verbo, al logos, porque aquí la palabra, cuando dice
que Él es el verbo de vida y la vida se manifestó. Dice, nosotros la hemos visto y damos testimonio. Se manifestó y damos testimonio. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11 dice, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, entregándose en forma de siervo, ¿verdad? Y entonces aquí Juan está diciendo que él, versículo 2, voy al verso 2, y la vida se manifestó. Él es la vida y la vida se manifiesta, porque Él no escatimó el ser igual a Dios. Él vino aquí para darnos vida y vida en abundancia. Pero amado hermano, dice que Jesús vino y se hizo hombre. Se hizo hombre y dice, y nosotros lo hemos visto. ¿Tú has visto a Jesús? ¿Lo has visto actuar, obrar en tu vida? No me digas, sí, lo tengo en un cuadro en mi casa. ¿Verdad? No me salgas con eso. ¿Ok? Entonces, nosotros la hemos visto. ¿Qué es lo que habían visto ellos? La vida. Y cuando habla de la vida, Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿A quién habían visto ellos? A la vida, a Jesús. Entonces dice, nosotros hemos visto esa vida y damos testimonio, ya me perdí, y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna. Ve, está solo presentándose, porque luego va a venir con un montón de cosas que vamos a ver las siguientes semanas, ¿verdad? Pero solo se está presentando y está afirmando quién es Jesús, qué hace Jesús y quién era Jesús antes de ser Jesús, ¿vale? Hace eso, ¿por qué? Por los gnósticos, por los griegos, porque estaban infiltrándose, porque estaban habiendo otras creencias y metiéndose en la vida de la iglesia esas creencias, pero Él les dice, no, Jesús es el que era y es el que es. Él es la vida y nosotros te lo anuncio porque yo lo vi, nosotros te lo anunciamos porque nosotros lo vimos, lo oímos, lo tocamos. Entonces con esto les está diciendo, esto no es un cuento chino, esto no es un invento, yo lo vi. Entonces sigue diciendo, les anunciamos a ustedes la vida eterna. Todo eso, para que tú caigas a cuenta, hermano, que lo que está escrito en la palabra de Dios y todo lo que has oído, visto y tocado, es porque el verbo de vida ha venido a darte vida y vida en abundancia, vida eterna, hermano. De tal manera que tú y yo podamos tener la seguridad de que si morimos, para Dios morimos, ¿verdad? Y si vivimos, para Él vivimos. A Él le pertenecemos y de Él somos, ¿no es cierto? Entonces, el propósito de esto es enfocarnos en que la vida eterna es para ti y para mí. Esa vida eterna, dice el versículo 2, esa vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó con nosotros. ¿Quién es la vida eterna? Jesús es la vida eterna y es el que se manifestó con nosotros. Amén. Filipenses 2, 6 al 11 se manifestó con nosotros para darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. Versículo 3, por favor, chécalo. Verso 3 nuevamente, ¿verdad? Vemos ahí esta repetición. Lo que hemos visto y oído, ¿qué hacen? Lo proclamamos. Les proclamamos también a ustedes. Amado hermano, si habláramos de evangelismo, yo les he dicho, ve y predícale a la gente que te rodea, y luego tú me dices, es que yo no sé qué hablar, yo no sé qué decir, es que yo no tengo tantos estudios bíblicos, yo no he estudiado tanto la Biblia.
según lo que está escribiendo Juan, ¿qué es lo que necesitas para proclamar de la vida eterna de Jesús? Lo que has visto y oído y sentido. ¿Verdad? Lo que has oído, lo que has visto y lo que has tocado. Eso es lo que necesitas para proclamar a Jesucristo. Así es que, ¿qué esperas? Ve y proclama la vida eterna que es a través de Jesucristo. Porque tú has oído, como ahorita estás escuchando la palabra de Dios, ¿no? Has oído la palabra de Dios, la palabra de vida. Has visto lo que Jesús ha hecho en tu vida, los cambios que ha hecho Jesús en tu vida, y has tocado la vida eterna, porque tú ya sabes lo que era estar en el mundo y lo que es ahora estar en Cristo. ¿No es cierto? Amén. ¿Qué más curso necesitas de evangelismo? Nada. Pastores, que necesito un curso de evangelismo. No necesitas un curso de evangelismo. Lo que necesitas es ir y proclamar lo que has oído, lo que has visto y lo que tú has tocado. Amén. Amén. Y entonces dice aquí, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes, ahora, quiero que pongas en un círculo el para qué. Fíjate bien, y de hecho aparece 2 veces. Lee bien, estamos del 1 al 4. Aparece 2 veces. Y lo que hace Juan entonces es decirnos, sabes que todo esto que les estoy diciendo, que he visto, oído y palpado y que existe desde el principio, es para que tengas vida eterna, porque yo te lo he proclamado. Pero hay 2 para qué. El primer para qué, amado hermano, y por eso hoy coincidió magníficamente la comunión, la oración que hicimos al inicio y esta reflexión de primera de Juan capítulo 1 versículo 1 al 4, ¿verdad? Y ven, dice ahí, les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión. ¿Con quién? Con nosotros. Con nosotros, con el que está a tu lado. ¿Para qué es todo lo que has visto, oído, palpado y la vida eterna y que Jesús vino a salvarnos? Una de las cosas que menciona aquí Juan es para que tengamos comunión, unión, tener una misma alma, una misma mente, un mismo sentir, un mismo espíritu. ¿Ok? Entonces, si tú tienes la vida eterna, tú y yo caminamos hacia el mismo rumbo. Vamos hacia el mismo camino. Entonces, queridos hermanos, tú y yo debemos de vivir en común unión. Ya terminamos en febrero una serie de prédicas sobre cómo relacionarnos y espero te hayan servido, ¿verdad? De tal manera que a partir de hoy entonces y de este momento empieces a tener más comunión con tus hermanos. Hermano, hay que invertirle. Hay que invertirle. Ya hablé de invitarle un café a alguien. Ya hablé de que invítale. Incluso, ¿para dónde vas? Voy acá a tomar el camión a 4 calles. Vámonos caminando, te acompaño. Por ahí nos conocemos. Hoy en día he visto algunos reels que salen ahí en ese aparato, ¿verdad? De que hacen chistes, de que dicen, yo cuando está terminando el culto y está el cuate así, ¿no? Sentado con un pie medio sentado, y entonces el pastor dice, Dios les bendiga, ¡fum! Sale y se va. Sale corriendo y el edecán le quiere dar la mano y él los va esquivando y va y se va. Voltea con tu hermano a ver si es de ese tipo. Y si es de ese tipo, hermanito, ya te vi en el río. Amado hermano, la vida eterna, y tanto lo he mencionado aquí, que esta tierra, lo que aquí vivimos, es una probadita de lo que viviremos en el cielo. Es el kindergarten, ¿sí? De lo que vamos a vivir en el cielo. Amado, cuando Dios te llame a su presencia y estés en el cielo, ¿a dónde vas a huir?
ahí no va a haber la oración final. Ahí no va a haber la oración final. Aquí sales ¡pum! Como chinampina. Relaciónate, toma unos minutos. Tómate tiempo para conocer a más gente. Dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Voltea con tu hermano y dile, te necesito. Te necesito. Voltea a ver a otro y dile, te necesito. Jackie te necesita. Ahora cámbiasela y dile, quédate un ratito al final. Ya estamos proyectando poner una cafetería ahí en una parte y todo para que se sienten, estén platicando al final del servicio, ¿verdad? Entonces es para que tengan comunión con nosotros. Y dice, enfáticamente dice, en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Y entonces vean cómo introduce al Padre, al Hijo, y vamos a poder entender lo que va a seguir diciendo en los siguientes versículos y capítulos, cuando habla de hijitos y habla de tanto amor y todo. Pero él empieza diciendo esto porque se estaban metiendo sectas, falsos maestros, y metiéndoles otras enseñanzas. ¿Sí? Metiéndoles otras ideas locas a su cabeza. Y entonces él por eso dice, en verdad nuestra comunión es con el Padre. No es ni griegos ni gnósticos. Mi relación es con el Padre y con el Hijo. Dice, y con su Hijo Jesucristo. Y entonces el último versículo dice, les escribimos estas cosas. Y ya encontraste el otro, ¿para qué? Primer, ¿para qué escribió esto? Para que tengamos comunión entre nosotros. Pero la otra cosa es que debe de haber gozo, debe de haber alegría en la casa de Dios, amado hermano. Debe de haber gozo porque un pecador se arrepiente. Entonces tenemos que ir y predicar para que haya más pecadores arrepentidos y haya gozo en el cielo y gozo en la tierra. Pero entonces debo de pasar tiempo con mi hermano, conociendo a mi hermano, bendiciendo a mi hermano, orando por él para que el corazón del Padre esté gozoso. ¿Cómo sienten los padres cuando los que ya tienen hijos casados y todo este rollo, verdad? Y ya viven en otro lado, y cuando se reúnen, o aún cuando son solteros y que todo el día trabajan, estudian y todo, y se reúnen para comer, y los ven platicando, y los ven jugando. ¿Cómo se siente el corazón del Padre? Alegre, gozoso, ¿verdad? Satisfecho, orgulloso. Eso es lo que quiere el Padre, ver en ti y en mí, hermano. Esa unidad que trae gozo, que trae alegría, esa unidad que trae vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Entonces, queridos hermanos, dos motivos para que tengamos comunión, y el otro motivo es para que el gozo del apóstol que estaba escribiendo esto, Juan, estuviera completo. Pero la verdad es que hoy, después de más de 2000 años, ¿verdad? Cuando tú y yo vivimos en gozo, vivimos en unidad, hay gozo en el cielo con nuestro Padre, ¿no es cierto? Incluso cuando la iglesia es unida, feliz, activa y proclamadora, hay gozo en la iglesia. Entonces yo quiero que tú seas gozoso, que tengas gozo en tu vida, que tengas alegría. Amén. ¿No quieren estar alegres? Amén. ¿Verdad que sí? Entonces este verbo de vida se ha manifestado, hermano, para darnos vida y vida eterna. Y podemos concluir en este momento y decirle, Señor, por favor, bendice mi vida de tal manera que haya gozo en mi vida y yo pueda vivir en conexión con mi hermano y mi hermana. Amén. Ok, ahora vamos a orar. Y vas a decir, ¿qué pasó? Me faltó como media hora, pastor, y siempre se avienta hora y media, ¿no? Pero justo, alevosamente, me estoy
ajustando para que pases tiempo con tu hermano. Y te voy a dar tiempo para que vayas y conozcas y ores y bendigas a otra persona después de esta oración que hagamos. Amén. Amén. El propósito es que nadie te meta ideas en la cabeza para que te separes del camino del Señor y del Señor, sino para que tengas comunión con tus hermanos. Y Dios, a través de Jesucristo, nos haga uno en Él. Amén. Amén. Inclina ahí tu rostro y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por haber venido a esta tierra y darme vida en abundancia. Pero no solo eso, sino que también me has dado vida eterna. Y no solo eso, sino que ahora me llevas, me motivas, me mueves, Señor, a que yo pueda hablarle a otros, proclamar de ti con otras personas que tú eres el único camino, verdad y vida. Pero no solo eso, sino que he entendido que hoy me invitas a tener comunión con mis hermanos y mis hermanas. Ayúdame a hacerlo todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.